Continuemos con nuestra serie del Evangelio según Marcos que hemos titulado Jesucristo es asombroso. Hoy con la ayuda de Dios vamos a concluir el capítulo 2 del Evangelio según Marcos. Vamos a ir desde el versículo 23 hasta el final, versículo 28, y vamos a ver los primeros 6 versículos del capítulo 3. Más adelante les explico por qué lo he hecho de esta manera. Leamos lo que Dios nos quiere enseñar. Son 12 versículos, un poco extenso, pero algo precioso como todo en la palabra. Leamos y luego veamos qué nos quiere enseñar Dios por medio de su palabra. Dice: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, creo que en la lectura ya entendimos un poco porque estoy conectando el último pasaje del capítulo 2 y el primero del capítulo 3. Nos está hablando del día de reposo, del día de descanso. Algo muy interesante, precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza: verdadero descanso. Verdadero descanso. La última historia que vimos en el Evangelio según Marcos nos habló sobre el ayuno. Y vimos cómo no hay un solo versículo realmente en la palabra, en la Biblia, que nos llame a ayunar, literalmente, que nos diga que tenemos que aguantar hambre. Que obviamente hubo personas que ayunaron en ciertas circunstancias, pero que eso no significa que tengamos nosotros también que hacerlo. Y que muchas veces eso viene de mandamientos e ideas de hombres. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos con el día de descanso cuando en el Antiguo Testamento esto sí era un mandamiento? Precisamente quiero ir a Éxodo capítulo 34, versículo 21, para enfatizar esta introducción. Dice la palabra de Dios: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Bueno, de hecho es uno de los mandamientos que está en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Para ser más precisos, este es el cuarto mandamiento de la ley de Moisés. Así que ahora pasamos de una práctica religiosa como el ayuno, que no está ordenada en ninguna parte de la Biblia, para hablar de algo que sí está ordenado o está ordenado en la ley de Moisés. Pero que a la vez, mis hermanos, ¿saben qué es lo interesante? También hacía parte de la religiosidad. Así que lo que vimos del ayuno fue impresionante y realmente nos mostró cómo la religiosidad de los hombres tantas veces se impone por sobre la palabra de Dios, pero cómo muchas veces la religiosidad también se impone sobre verdades que sí están escritas en la palabra, como en este caso, un mandamiento particular, y es el de el día de reposo o el día de descanso o el Sabbat, como lo conocen algunos. Pero lo que quiero que veamos es que cuando tú y yo conocemos la verdad de Dios en Cristo Jesús, Dios nos trae verdadero descanso. Que el descanso hoy no es un día de reposo, un día de descanso, porque quiero decirlo, la mayoría de grupos cristianos se siguen peleando por esto. Hay muchos grupos cristianos que enfatizan eso, es que hay un mandamiento que dice que hay que descansar el sábado y guardan el día de reposo el sábado. Sin embargo, hay algunos que dicen que no, pero normalmente también guardan el día de descanso y lo cambiaron para el domingo.
De ahí que en muchos lugares te digan que si tú no vienes el domingo a la iglesia estás pecando, porque es que ese es el día del Señor, que lo cambian al día el día de descanso lo cambian al domingo, cosa que no está en la Biblia, pero ya ves lo que hace la religión. Pero una vez más quiero enfatizar, existía un día de reposo, un mandamiento, sí, lo acabamos de leer, está en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Traje el de Éxodo 34 porque es más conciso, más directo, pero lo puedes leer también en el capítulo 20 de Éxodo en los 10 mandamientos. Pero quiero que veamos cómo aún en algo que era ley para estas personas que nos narra allí la palabra de Dios, los discípulos de Jesús, quienes estaban bajo la ley de Moisés, quienes realmente eran israelitas que debían guardar el día de descanso, como aún hay un descanso maravilloso que un día no nos puede dar, sino que Dios por medio de Cristo nos trae el verdadero descanso. Quiero que veamos esta verdad ya directamente lleno a nuestro pasaje a través de 3 puntos. Y lo primero que quiero que veamos es que el verdadero descanso que Dios nos quiere regalar está en su palabra. Descanso en la palabra. Ahora, ¿a qué me refiero con descanso en la palabra? Vamos a ver esto en los versículos 23 al 26. Y es algo muy importante. Hay que tener cuidado cuando nos citan un versículo de la Biblia, porque hay algo muy interesante. Lo acabamos de leer y ya lo vamos a enfatizar al verlo en la palabra. Hay muchas cosas que la palabra de Dios dice, pero que en otros lugares dice otra cosa. De ahí donde muchos dicen que la Biblia se contradice, pero no es eso. Lo que pasa es que Dios es el Dios que nunca cambia, pero Él puede cambiar cosas, que es muy diferente. Y algo pasa con el día de descanso. Aunque hay muchos mandamientos en la palabra de Dios, de muchas cosas que son buenas, pero también hay unos mandamientos que hoy ya no son necesarios. Y particularmente pasa con esto. Por eso cuando digo descanso en la palabra, es que, mira, mi hermano, mi hermana, no es obligación, no es imposición. Te lo digo con el corazón si quieres, pero ojalá con todo el corazón quieras y ames la palabra y leas tu Biblia. No necesito leer la Biblia para ser salvo. No tengo que leer la Biblia para ser salvo, pero voy a utilizar una expresión un tanto vulgar, pero que no nos metan gato por liebre. Porque cuando tú y yo no conocemos la Biblia, cuando tú y yo no la leemos, no la estudiamos, ahí es donde cualquier persona, aún usando la Biblia, nos lleva a hacer un montón de cosas solamente religiosas. Por eso pongo descanso en la palabra, porque llamamos palabra de Dios a ese libro, pero no solamente a un versículo o un capítulo, sino a los 66 libros que componen ese libro al que llamamos Biblia, palabra de Dios. Es necesario conocer toda la Biblia, es necesario. Que es que me demoró mucho, no importa. Pero nunca creamos algo ni aceptemos algo simplemente porque nos muestran un versículo. Conozcamos qué dice la palabra de Dios referente a todo el tema para poder tenerlo claro. Porque les acabo de leer un versículo que decía que había que guardar el día de reposo. ¿Tenemos que guardarlo tú y yo? Pues veamos lo que pasó precisamente con aquellos que sí tenían que guardarlo. Veamos este primer punto en los versículos 23 al 26. Cierto día de descanso, dice el versículo 23, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Ahora, quiero contarles que este mismo relato se encuentra en lo que se conoce como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y cuando tú lees, por ejemplo, en Lucas, Lucas da un detalle que no nos da Marcos y es que ellos frotaron las semillas en las manos, obviamente, para quitarles la cáscara y comerse el grano. Pero Mateo nos da un detalle todavía más claro, aunque el contexto del pasaje o las mismas palabras nos lo dejan implícitamente claro. Es decir, ¿por qué hicieron esto? Porque tenían hambre. Mateo dice que tenían hambre, Lucas dice las frotaron en las manos. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Cuando hay por allí alrededor gente religiosa, gente que conoce la Biblia, pero son religiosos hasta más no poder. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús. Ahora, ¿por qué le dicen a Jesús? Según la cultura de esa época, lo que hacían los discípulos era responsabilidad del maestro. Así que lo que están viendo es que, según ellos, lo que están haciendo los discípulos está mal. ¿Y a quién confrontan? A Jesús. Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley? Ya leímos un pasaje que decía que no se podía trabajar el sábado, o literalmente el idioma original dice, están haciendo lo que no es lícito al cosechar granos en el día de descanso. Pero podemos ver ya allí la religiosidad. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿los discípulos estaban cosechando grano? No, estaban arrancando granos para comer. Es muy diferente que tú vayas a una finca y arranques una naranja para comértela porque tienes sed, a que tú vayas a cosechar naranjas.
Es muy diferente que tú vayas a un sembrado de algo o a un lugar donde puedas comer algo y tomes algo de eso para comer, a que utilices eso como tu trabajo. Pero podemos ver cómo ya ellos ponen allí la palabra cosechar. Porque es que ese es el problema cuando nosotros tomamos solamente por ahí un versículo sacado de contexto. Y eso es lo que le encanta hacer al religioso. Mira, el religioso tiene un versículo para todo, pero normalmente sacado de contexto. Mi hermano, mi hermana, esa es la gran realidad. Hay montones de personas a nuestro alrededor viendo qué hacemos tú y yo y tienen un versículo para criticarnos, señalarnos, condenarnos, pero normalmente lo sacan de contexto. Es cierto que había una ley que prohibía cosechar, pero los discípulos no estaban cosechando. Oh, pero tomar esos granitos para comer, frotarlos en las manos porque tengo hambre, para ellos era cosechar. En otras palabras, está muy ligado con lo que vimos hace 8 días. El religioso le encanta aguantar hambre. Podemos ver la religiosidad, pero ¿son quiénes? Los fariseos, los que más conocen la Biblia. Hay que tener cuidado con los que más conocen la Biblia, porque muchas veces hasta son los que más sacan la Biblia de contexto. Pero, ¿saben qué es lo que más me sorprende de todo este relato? La respuesta de Jesucristo en el versículo 25. Jesús les dijo, y pensemos en esta respuesta es muy particular. ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Me sorprende esta respuesta. Primero, aquí literalmente Jesús les está dando una cachetada en la cara a los maestros religiosos de la época. Siempre lo he dicho, si hubo alguien quien odió la religión y la sigue odiando hasta hoy, es Jesucristo. Jesucristo es el más antirreligioso de todos. Pero ¿por qué digo que es una bofetada en la cara para estas personas? Bueno, decirle a una persona de estas, ¿acaso no has leído? Les he dicho muchas veces, estas personas se sabían el Antiguo Testamento de memoria, al derecho y al revés. Claro que habían leído esto. Lo que pasa es que lo que decía es que el religioso saca un versículo por aquí y otro por allí, pero omite la verdad de la palabra de Dios. Pero pensemos en esta respuesta tan interesante. Jesucristo pudo haberle dicho a estas personas simplemente, es que ellos no están cosechando. Es que ellos no están violando ninguna ley, simplemente están comiendo. Pero Jesucristo fue más allá. Él les muestra por la misma Biblia que ellos tenían, que ellos leían y que se sabían de memoria, que nada más y nada menos que uno de los hombres que ellos consideraban los más grandes de Israel, como el rey David, en una ocasión no solamente fue que espigó o tomó unas cuantas espigas de grano para comer, sino que literalmente él violó la ley. Y eso es verdad. En una ocasión David violó la ley de Moisés. ¿Por qué? Es lo que Jesucristo está diciendo. Precisamente versículo 26. Y allí Jesús está citando literalmente el primer libro de Samuel capítulo 21. Si quieres en casa lees la historia. Entró en la casa de Dios y dice particularmente cuándo, en el tiempo en que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Si lees Levítico capítulo 24, allí está la ley. Estos eran 12 panes que se ponían en el tabernáculo, en el lugar santo, de los cuales no podían comer sino Aarón y los sumos sacerdotes, o los descendientes de Aarón que eran sumos sacerdotes, ni siquiera los levitas, ni siquiera los que entraban en el templo, solo la familia sacerdotal. ¿Y saben qué hizo David? Se los comió. Violó la ley. Según la ley, David no podía hacer eso, pero ¿por qué lo hizo? Porque tenía hambre y no había nada más para comer. Y ese es el asunto que estas personas no comprendían. Mis hermanos, Dios nos da su ley y la ley de Dios es buena, pero a la vez también Dios es bueno con nosotros. El asunto es que el religioso vive pendiente de qué hacen los demás, pero es sin misericordia. Que se mueran de hambre. No, podemos ver. Ahora, esto es muy delicado. No es que los esté mandando a hacer el pecado y a hacer la maldad, pero hay circunstancias en las que hasta la palabra de Dios permite que se incumpla la ley. Voy a poner un ejemplo. Dios quiera que nunca nos toque. Ojalá. Dios nunca lo permita. Pero ¿sabían ustedes que hasta en la ley de Moisés era permitido que si una persona realmente no tenía nada para comer, hasta podía robar? Si tú no tienes para comer, lo que digo, ojalá nunca nos toque. Pero si tuviéramos que robarnos un pan para comer, nuevamente, y no estoy diciendo robar está bien, no. Pero lo que estoy diciendo es que el asunto aquí era que los discípulos tenían hambre. Ah, pero los fariseos, los más santos de todos, el religioso vive pendiente de qué hacen los demás para criticarlo, condenarlo, señalarlo, sin conocer ni siquiera lo que está pasando a esa persona. Eso eran los fariseos, pendientes de qué hacían los demás, porque es que ellos se creen los más, ellos se creen los mejores. Ellos no fallan, ellos no cometen un solo error.
Pero eso sí, para vivir mirando qué hacen los otros, para vivir chismeando, los mejores. Ese es el religioso. Mejor dicho, se sabe la Biblia al derecho y al revés. Reza, ora, mejor dicho, es el que se pela las rodillas, pero vive pendiente de qué hacen los demás y muchas veces criticando, señalando sin conocer la condición de los demás. Es evidente, David se estaba muriendo de hambre junto con sus compañeros, estaba huyendo de Saúl que lo quería matar y no había hecho nada malo y no tenía nada para comer y fue a la casa de Dios donde se suponía que debería haber, ¿recuerdan lo del diezmo? ¿Para qué era el diezmo? Para que hubiera alimento, pero no había nada. Esa semana nadie había diezmado. Y lo único que habían eran los panes de que estaban en la presencia de Dios. Mis hermanos, ¿cómo vamos a botar esos panes? No, pues comamos esos panes. Violó la ley, ¿pero por qué? Porque fue una necesidad extrema. Lo mismo los discípulos, estaban cosechando, no. Tenían hambre en el día de reposo, tomaron unos cuantos granos para comer. Vemos lo que hace el religioso, lleva la ley más allá. Ah, pero para el otro, eso sí. El otro sí, al otro hay que aplicarle toda la ley. Mis hermanos, ¿saben qué es lo más interesante? Ahí es donde vamos. Hay que conocer es toda la palabra de Dios, todo el consejo. Deuteronomio 23:25. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. La misma ley decía, si tienes hambre, ve y métete al campo del vecino y come. Eso sí, no vayas a llevar un costal para salir de allá con un bulto, con una roa. Eso es lo que no estaba permitido. Pero si tienes hambre, ve y come. ¿Estaban violando la ley de Moisés los discípulos? No. Pero David sí la violó. Sin embargo, ¿qué les está diciendo Jesús? Si David violó la ley de Moisés para saciar el hambre, ¿por qué mis discípulos no pueden arrancar unos cuantos granos de comida para saciar su hambre? Podemos ver, pero ese es el religioso. El religioso siempre está, lo que digo, con un versículo en la boca, ahí, en la punta de la lengua, para aplicarle al otro cuando lo ve haciendo algo. Pero nunca se acerca siquiera a conocer la situación, la necesidad de esa persona. Como hace 8 días, muy conectado con el ayuno. Definitivamente. Qué fácil es aguantar hambre por religiosidad, pero qué difícil es ver la necesidad del otro hermano, de la persona, y extender la mano para compartir el pan. Precisamente me parece tan interesante que hace 8 días hablamos del capítulo 58 de Isaías. ¿Sabían que no solamente en ese capítulo se habla del ayuno, sino también del día de descanso? Isaías 58:13, guarden como santo el día de descanso. ¿Pero qué era el día de descanso? En ese día no se preocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Era un día de disfrute, de deleite, de complacencia. Deja tus labores, tu trabajo, de sol a sol, de lunes, bueno, en este caso era de domingo a viernes. Saca un día para descansar. ¿Saben qué es lo más interesante? Preguntémonos hasta ¿cuántos de nosotros, cuánto hace que no descansamos? Mis hermanos, ¿qué es lo interesante? Era un día que Dios había destinado precisamente para ti y para mí, que vivimos tan afanados y tan preocupados y que trabajamos de sol a sol los 7 días de la semana. ¿Saben qué dice Dios? Es que, mis hermanos, descansar no está mal. Dios programó ese día, de hecho hasta lo puso como ley, pero no para que se pusieran con esas restricciones, sino para que las personas pudieran descansar, para que disfrutaran, para que se deleitaran. Tanto que dice, y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Era un día literalmente para relajarte, para irte a la playa si vivías allá en Galilea, en el mar de Galilea o en el Mediterráneo, para irte a dar una caminata con tu familia, para estar tranquilo en pantaloneta, en chanclas, en playera, relajado, para disfrutar, para dormir hasta tarde. Era un día para descansar, para estar, como decimos nosotros, chévere. Pero allí tienes el religioso, convierte eso en un fastidio, en una carga. ¿Podemos ver lo que hace Dios? Por eso no es quedarte con un versículo. Nuevamente, ahí es donde muchas personas hasta a veces leen la Biblia y no la entienden. Es que hay que empezar a leerla y terminar, porque es una historia completa. Tanto que dice allí la palabra de Dios, honren el día de descanso en todo lo que hagan. No dice que no hagan nada. En todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles, que sea un día de hacer el bien, de compartir, de hacer las cosas buenas para Dios. Pero ahí es donde tenemos que tener un equilibrio. Dios nos da descanso, es cuando conocemos la palabra de Dios completamente. Esas leyes eran buenas. Quiero que les diga una cosa, mis hermanos, hoy ya no estamos bajo esa ley, pero cuánto me encantaría. Pero la ley correcta, cuánto me encantaría que todavía fuera ley que descansáramos un día, porque yo sé que muchos de ustedes no sacan ni un día de descanso a veces ni en el mes. ¿O no es verdad?
Hoy ya no es ley, hoy ya no es ley. ¿Pero por qué lo hacía Dios? Porque Él sabe que somos seres humanos y nos cansamos. Precisamente en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, nuevamente, contexto, personas religiosas, que con todo y su religión dijeron que habían creído en Jesucristo, pero no era verdad, era de dientes para afuera, porque qué difícil es para el religioso dejar su religión. Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Aquí es donde está la clave. Aquí quiero decir algo que lo he dicho en varias ocasiones y espero que no se malinterprete nunca. No es la Biblia, no es la Biblia, es aquel de quien habla la Biblia. Porque con Biblia en mano a uno a veces le meten unas enseñanzas torcidas y retorcidas. Son las enseñanzas de Cristo, la verdad de Cristo. Porque ahí es donde viene ese versículo hermoso, muy famoso, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? Todo el consejo, toda la verdad que Dios enseña en su palabra desde el principio hasta el final. Conocer la verdad de Dios no es algo aburrido, es algo maravilloso que trae libertad. Conocer realmente lo que Dios enseña en su palabra es lo que más necesita la iglesia, porque muchas veces nosotros todavía vivimos en la religiosidad. Muchas personas creen eso, que ser evangélico, cristiano, ay, eso es aburrido, eso es para los viejitos. Pero cuando uno conoce la verdad de Dios, es la vida más feliz, la vida más libre y el descanso más grande que uno puede tener realmente. Precisamente por eso es que Pablo dijo en Hechos 20:27, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Literalmente Reina Valera dice, no rehuí darles todo el consejo de Dios. Porque es cierto, cuando tú tienes líderes como los fariseos que saben mucha Biblia pero solamente son religiosos, oh mis hermanos, los hombres fácilmente toman la Biblia a conveniencia y sacan un pasaje allí que les conviene pero desechan el resto. Y Pablo es un hombre que dice, yo les he dicho todo, porque yo no lo hago por mi conveniencia. Eso es lo que necesitamos, tú y yo, conocer todo lo que Dios quiere que sepamos, todo. Cuando a uno le traen es pedacitos, partecitas, mi hermano, ahí es donde, como lo decía hace un momento, le meten gato por liebre. Le meten a uno una vida religiosa que uno termina haciendo cosas que después, cuando se da cuenta de cómo serán las cosas, uno dice, uy, no, yo sí fui, perdón la expresión, pero yo sí fui muy tonto. Todas esas bobadas que hice. Como lo veíamos hace 8 días, ¿cuánta hambre aguantamos? Hoy me arrepiento de esas aguantadas de hambre, de esas peladas de rodillas, pura vida religiosa. No, mis hermanos, estamos aquí aprendiendo la palabra que nos hace libres. Pero precisamente esto me lleva a mi segundo punto, para mí el más importante, y es el descanso en Cristo. La palabra verdadera de Dios nos lleva a descansar en Cristo Jesús. Porque ¿saben qué dice el mismo Señor Jesucristo en los versículos 27 al 28? Sumamente importante. Después Jesús les dijo, no dejó allí. Les acaba de dar una bofetada en la cara. Con la misma Biblia les acaba de demostrar que están equivocados. Y que si es por hambre, puedo hasta violar la ley de Moisés. Pero después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. El día de descanso no es para que ustedes vengan a imponer cosas, el día de descanso es para satisfacer necesidades. El día de descanso es para relajarte, para disfrutar, para pasarla bien. No vengan ustedes a aguarnos la fiesta, les dijo Jesús. ¿Sí o no? Porque la vida con Cristo es bien. Él nos permite disfrutar de las cosas buenas que tenemos en esta vida. Cristo, Dios, en su palabra no nos prohíbe nada que realmente nos haga bien. Al contrario, Él lo que nos prohíbe y nos dice que no hagamos es lo que Él sabe que nos hace daño y que está mal. Todas las cosas buenas que Dios creó, las podemos y están permitidas hacerse dentro del contexto de lo que es sano y de lo que es bueno y de lo que es correcto. De hecho, es todo lo contrario. Cuando uno conoce lo que es el verdadero disfrute, solamente puede decir que la vida con Dios es cuando se disfruta verdaderamente. Lejos de Dios no hay disfrute, no hay deleite, hay pecado, maldad, muerte. Pero ¿saben que hay algo peor que vivir lejos de Dios y la verdad de su palabra? Es el religioso. Que dejen de decirles, porque vives amargado, vives lo que digo, es mirando qué hacen los demás y qué no hacen. Como el dicho, ni raja ni presta el hacha. Ese es el religioso, y con Biblia en mano, y con versículo y capítulo, pero sacado de contexto. Mis hermanos, muy fuerte lo que hizo Jesucristo, ¿o no? Y eso que todavía no viene lo fuerte, hay más todavía. Versículo 28, así que el Hijo del Hombre, recuerdan que esa expresión la usaba Jesús para referirse a sí mismo, hablando de una profecía de Daniel, Él es el que tiene toda la autoridad. Marcos en 14 ocasiones habla del Hijo del Hombre, ya nos ha mostrado la primera. ¿Recuerdan cuando vimos el pasaje del hombre paralítico que trajeron los 4 amigos? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, ¿qué le dijo al hombre?
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El que estaba paralítico de un salto se levantó, tomó su camilla y salió caminando en medio de los espectadores. Utiliza otra vez esta expresión para decirles, el Hijo del Hombre es Señor, es el dueño, es el amo. Lo que está diciendo es yo, Cristo. Está diciendo esto a esos líderes religiosos hipócritas, incluso del día de descanso. Uf, esto fue muy fuerte. Yo puedo decir que se hace y no se hace, les está diciendo Cristo Jesús. Tengo el poder y la autoridad. Así ellos estuvieran violando la ley, yo soy el dueño de este día. Uy, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo cree que se sintieron esas personas? Allí termina el capítulo 2. Por eso, qué triste esos capítulos. Quiero decir algo aquí, es un paréntesis, espero que no nos vayamos a desviar. Pero alguien una vez criticando me dijo que yo había hecho mi propia traducción de la Biblia. Ojalá tuviera tanta sabiduría y fuera así de entendido y con tanta erudición. Pero alguien una vez me criticó por eso. Supuestamente es que yo tenía una propia traducción de la Biblia. No sé de dónde sacaron eso. Pero si yo realmente tuviera una traducción de la Biblia, lo primero que haría sería borrar esos capítulos que no sirven para nada, sino para confundir. Muchas veces lo he dicho. Porque allí no terminó la historia. Viene todavía lo más fuerte, pero eso lo veremos en el siguiente punto. Pero mis hermanos, ¿qué dice aquí? Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Jesucristo nos dice cómo hacer las cosas y se los aseguro con Jesucristo. No es religión, es gozo, es libertad, es paz. Precisamente lo que está diciendo es que el Hijo del Hombre tiene toda la autoridad para decir qué se hace y qué no se hace. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo esto de esta manera en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En Jesucristo hay verdadero descanso. Ahora, ¿a qué se refieren estas cargas? No son los problemas y dificultades. Eso sí, por más cristianos que seamos, problemas y dificultades habrá. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Allí está, versículo 29. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Allí está la clave. Déjenme enseñarles. No hay carga más pesada que la falsa enseñanza de la religión. La persona más trabajada, más cargada, más cansada en el mundo entero es el religioso. Lo que les decía, que no encuentra gozo realmente en la vida, pero mucho menos en Dios, porque el Dios que tiene es un Dios de la religión. Pero cuando tú conoces a Cristo y dejas que Él te enseñe su verdad, Él es humilde y tierno de corazón y Él te trae descanso al alma. Él te lleva a entender que conocer a Dios y su verdad es hermoso, es maravilloso, es gozo, es deleite, es un descanso verdadero. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Seguir a Cristo es lo mejor que uno puede hacer. Precisamente un hombre que fue religioso hasta más no poder, fariseo, que ayunaba, que guardaba los días de descanso como ningún otro. Él mismo dice, yo aventajaba a todos los demás, yo era religioso como ningún otro. El apóstol Pablo, ¿sabe qué dice en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17? Y me encanta como lo dice la traducción en lenguaje actual. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben. Eso no está mal. O porque no celebran ciertas fiestas. Ay, es que ustedes no hacen eso. No, ¿qué va? Esas fiestas ceremoniales, esos rituales, ni respetan los días de luna nueva o qué, o de descanso. Eso ya no. Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué nos dice? Ya quitemos esa religiosidad, eso no sirvió para nada. Eso lo único que sirvió es para que los religiosos estuvieran pendientes de los demás que hacían y no hacían. Ni disfrutaban ellos, ni dejaban disfrutar a los otros. Las cosas buenas de la vida. Ahora el versículo 17, esta traducción lo dice de una manera impresionante, literalmente para enmarcar. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Qué verdad tan maravillosa. Qué cuentos de día de descanso. ¿Tú alguna vez te has preguntado todavía eso? Ay, venga, ¿será que si tenemos que guardar el día de descanso? No, mejor descansa en Cristo. Relájate en Cristo, vive la vida cristiana haciendo el bien, amando, compartiendo, viviendo en gozo y felicidad. Porque cuando tienes a Cristo disfrutas realmente aún las cosas de esta vida, pero lo que más disfrutas es la relación que tienes con tu Señor, con tu Dios, con tu Creador. Lo real y verdadero es Cristo. Ese día de descanso, de reposo, era solo una sombra engañosa. Cristo es la realidad, Cristo nos da descanso verdadero. Esas ceremonias religiosas no son más que eso, pura parafernalia, un montón de cosas que se inventan los hombres y que exageran. Pero mis hermanos, la vida con Cristo es real y verdadera, es deleite verdadero. Precisamente en Corintios 3:6, también en lenguaje actual, porque esta traducción lo dice de manera perfecta, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Pero pensemos, aunque es un compromiso, veamos esta hermosura de este compromiso o este nuevo pacto.
para ser un tanto más precisos. Dice, este nuevo compromiso o este nuevo pacto no se apoya en la ley, no es por leyes o imposiciones, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador. Por eso les decía al religioso, le encanta la ley, él ama la ley, pero no para vivir en obediencia a Dios, sino para mirar qué están haciendo los demás y aplicarle la ley, condenarlo, apedrearlo, tirar la piedra. Ese es el religioso. No puede ver que tú estés haciendo algo porque una vez más ya tiene allí el capítulo y el versículo. Y normalmente es de allá de la ley, del antiguo pacto, que obviamente trae muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. La vida en Cristo es saber que quien nos guía no es una ley escrita, sino la ley de Dios en nuestro corazón. Deja que Cristo guíe tu vida. Si tienes a Cristo en tu corazón, te lo aseguro, Él te va a llevar a hacer las cosas correctas, sanas y buenas. Y hasta te va a permitir disfrutar de las cosas buenas de la vida. Precisamente en Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu. Si mi nueva vida es en el Espíritu, en la obra de Dios, en lo que Él obra en mi corazón, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Léete toda la Biblia, si quieres, apunta todos los mandamientos. Solo en la ley de Moisés hay más de 600 mandamientos, para ser más precisos, 613. ¿Sabes qué? Bota eso, táchalo. Mejor deja que el Espíritu te guíe. Él te va a guiar en libertad, a vivir en obediencia para Dios, en gozo. Mis hermanos, la vida del cristiano la guía es el Espíritu Santo, la guía Cristo. Entonces podemos ver, es libertad el conocer toda la palabra realmente como es. No quedarme con un solo versículo. Que te citaron un versículo para eso. Déjame, voy a ir a estudiar realmente qué dice toda la palabra de Dios. Pero luego encuentra tu gozo, tu deleite, tu disfrute, tu descanso en Cristo. Pero esto me lleva al tercer punto, que obviamente es totalmente consecuente, porque ¿dónde es que actúa Cristo? En el corazón. Tercer punto, descanso en el corazón. Y lo que les decía, si termináramos el pasaje allí, nos perderíamos de lo mejor de este pasaje. Ese capítulo ahí está terriblemente mal ubicado. Lástima esos capítulos en nuestras Biblias. Olvidémonos de esos capítulos que no sirven para nada, de verdad. Porque, ¿qué dicen los versículos 1 al 6 del capítulo 3? Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Pero aquí viene algo muy interesante. Mateo, si lo lees en Mateo, dice la sinagoga de ellos, de los mismos fariseos. ¿Saben qué hizo? Como decimos, se les metió al rancho. Perdón por la expresión, pero eso fue lo que hizo. Van a venir aquí a criticar a mis discípulos, a condenarlos porque están comiendo. ¿Qué va? Y fue y se les metió a la sinagoga de ellos. Qué interesante. Y vio a un hombre que tenía una mano deforme. ¿Qué día? El día de descanso. Como quien dice, para que vean lo que es bueno. Al que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. Jesucristo fue implacable con los religiosos. A mí no me van a venir aquí a molestar. No me van a venir aquí a manipular, ni a controlar, ni mucho menos a imponer cosas. Jesucristo no se dejaba, mis hermanos. Jesucristo tenía su carácter. De hecho, vamos a ver en un momento. Me voy a adelantar. Y esto le dio rabia, lo enojó, de verdad. Ahí sí nos debería dar rabia. Yo estoy de acuerdo, yo también odio la religión. Estuve toda mi vida en una religión. Mis hermanos, esa es la realidad. Puras imposiciones de hombres, puros mandamientos de hombres. Jesús se les metió allá y vio a un hombre que tenía una mano deforme, literalmente una mano seca. Y Lucas dice más particularmente la mano derecha. Imagínate tú con una mano lisiada. Se entiende por ese contexto que no es algo congénito, es decir, no nació así. No sabemos si fue en un accidente, no sabemos si fue una enfermedad, pero perdió la mano derecha. La tiene ahí, pero está seca, literalmente deforme, literalmente atrofiada, sin músculo, sin movilidad. Y dice el versículo 2, como era el día de descanso, ¿pueden ver? No otro día, ese día. Y allí está, ya no los llaman los fariseos, ya no los llaman los líderes religiosos. ¿Quiénes son? Los enemigos de Jesús. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Los religiosos. ¿Quién es el enemigo más grande de Jesús? La religión. Podemos ver, está en la Biblia. Los religiosos. Los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. El idioma original dice lo acechaban insidiosamente. ¿Saben lo que eso significa? Lo que significa es que tenían un engaño oculto. Dice, hermano, ¿sabes dónde está? Esa es la religión. Es malvada y perversa esa persona. Pero aparenta ser muy religiosa. Tenían engaño. Estaban disimulando el asunto para perjudicar. Eso significa ser insidioso. Qué fuerte, ¿no? Y aquí está, dice, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, qué fuerte,
tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. No quedaron contentos, ¿vieron? Jesucristo los confrontó con la misma Biblia, mis hermanos, pero son ciegos, sordos. Tú le puedes mostrar a un religioso el versículo 1,000 veces a través de la palabra. Mira, no es así, mira lo que dice aquí. Está ciego, mi hermano, no lo ve. ¿Pueden ver? Jesucristo los acaba de confrontar con la propia Biblia. Lo que ustedes están haciendo está mal. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo que ellos estaban haciendo, si no lo veían malo. Buscando hacerle daño al Hijo de Dios. Criticando y señalando a los otros. Eso sí no era pecado para ellos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Mateo da la intención de que ellos tramaron aún lo del hombre con la mano seca. No sabemos cómo convencieron a ese hombre, no sabemos qué era lo que estaban haciendo, pero estaban tramando. Ese hombre no estaba allí por casualidad. ¿Saben qué hace Jesús? Versículo 3, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, la mano seca, ven y ponte de pie frente a todos. Quieren acusarme, quieren buscarme la caída, vamos a ver quién va a caer. Versículo 4, luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? La respuesta es obvia, esto es una pregunta retórica. Ya lo vimos, ¿para qué es el día de descanso? Para hacer lo bueno. Bueno, y de hecho no solo el día de descanso, todos los días. Pero la pregunta es más que obvia, esto lo puede responder hasta un niño de 5 años. Pero aquí viene la parte más fuerte. Y lo que les decía, si antes les había dado una bofetada en la cara, con esto les mochó la cabeza. ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? ¿Por qué les hace esta pregunta? ¿Saben por qué? Ya lo leímos, aunque todavía no hemos llegado allá. ¿Qué estaban buscando estos hombres? Destruir a Jesús. Matar a Jesús, matar al Hijo de Dios, buscar destruir al Hijo de Dios. Para ellos no era pecado. Para ellos era lo más santo en nombre de Dios, en nombre de la ley. Andar buscando la caída del Hijo de Dios, andar buscando qué hace el otro para criticarlo, señalarlo, condenarlo, mandarlo al infierno. ¿No les parece malo? ¿No es eso lo que hace el religioso? ¿Sí o no? Para los que fuimos religiosos, no nos encantaba eso. Estar mirando la paja en el ojo del otro cuando uno tenía una viga en el propio. Yo no sé cuántos fueron religiosos, pero yo no solamente bebí de eso y sufrí de eso, yo también lo fui. También fui acusador, señalador, criticador, condenador, hasta más no poder. Porque eso es lo que uno aprende en la religión. Pero ellos no quisieron contestarle. Jesucristo les acaba de exponer el corazón. Ustedes me quieren destruir, me quieren matar y están haciendo hasta lo imposible. Están torciendo la Biblia. Están buscando faltas donde no las hay. ¿Eso les parece bueno? Pero estamos en el día de descanso. En el día de descanso no se puede comer. En el día de descanso no se puede recoger espigas. En el día de descanso no se puede sanar al enfermo. Pero en el día de descanso sí pueden tramar el mal en su corazón. Vemos el religioso. El religioso es feliz con la apariencia externa. Por eso el religioso se quiere ver diferente a los demás. El religioso quiere que lo conozcan y lo distingan a kilómetros de distancia. Ya viene el evangélico. ¿Para qué? Si en el corazón está podrido. Para ser más precisos, en el corazón está muerto. Ese hombre tenía esa mano seca. Esos hombres tenían el corazón seco. ¿Sí o no? Podemos ver lo que hace la religión. Por eso Jesús odiaba la religión. Precisamente, quieren que les demuestre bíblicamente. Marcos 3:5, el siguiente versículo. Jesús miró con ¿qué? Con enojo a los que lo rodeaban. Le dio ira. Pero es interesante, en la Biblia hay 2 palabras para ira. Una ira justificada y una ira irracional. La irracional es la que nos da a ti y a mí, que cuando nos da ira nos cegamos y hasta hacemos cosas que después decimos no quería hacerlo. Pero literalmente la palabra que se utiliza para aquí para esto es ira justificada. Y la pregunta es, ¿tenía o no tenía razón para enojarse Cristo con estas personas? Literalmente dice, miró con enojo, con ira justificada a los que lo rodeaban. ¿Y por qué aparte de eso podemos estar seguros que era una ira santa y justa y justificada? Profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Esa ira no lo llevó a matarlos, los llevó a dolerse en el corazón. Le dio tanta rabia, pero a la vez ¿saben qué hizo esa rabia? Porque era justificada. Le trajo dolor al corazón de Cristo. Porque al final él sabía que estaban perdidos, con todo y religión, con todo y sabiéndose la Biblia al derecho y al revés, con todo y la apariencia de que ellos eran los que guardaban la ley de Dios. No violen la ley de Dios. Qué celosos por Dios y su ley. ¿Qué va? Corazones muertos, corazones podridos.
corazones secos, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. ¿Dónde está el mal del hombre? En el corazón. ¿Y la religión qué puede hacer por la dureza del corazón? Nada. Así como la religión no había hecho nada por la mano seca de ese hombre, mucho menos por un corazón endurecido. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Y si lees Mateo, Mateo dice, le quedó igualitica que la otra. Pero recuerdan cuando Jesucristo fue acusado también por los fariseos y los religiosos. ¿Por qué perdonas pecados? Cuando levantó al paralítico y el paralítico salió caminando entre la gente, se maravillaron, se asombraron. En este caso ya no se maravillaron, ya no se asombraron, porque es evidente, su corazón estaba, mejor dicho, no tenían corazón, como el muñeco, le falta corazón. Versículo 6. Los fariseos salieron enseguida, literalmente deprisa, y si lees Lucas dice, y ahí está la otra palabra, enfurecidos, literalmente echando espuma por la boca, babasa. Esto mejor dicho, esto sí les dio rabia, pero esta sí es la ira injustificada. Esta es la otra palabra para ira, que es la ira que literalmente el idioma original, perdónenme la expresión, pero el idioma original dice, es una ira estúpida. Así dice el idioma original. Pero dice que salieron de inmediato, enseguida, y se reunieron con los partidarios de Herodes. Para eso sí. Ese es el religioso. ¿Quiénes eran los partidarios de Herodes? Eran los políticos más corruptos que había en la época. Ese es el religioso. Habla mal de los políticos, pero cuando es para la conveniencia, hace alianzas con el político. Los herodianos eran los líderes políticos más corruptos que había en esa época. Y los religiosos fariseos, ¿qué tal esos? Pero ahora cuando se trata de unir fuerzas para matar a Jesús, ahora son los más aliados, son los mejores amigos, son los más parceros. Pero ¿saben qué es lo que dice el idioma original? Que enseguida se reunieron con los partidarios de Herodes, con los herodianos, para tramar cómo matar a Jesús, dice esta traducción, pero el idioma original dice para destruir. Por eso fue que Jesucristo les preguntó, ¿el día de reposo es para hacer bien o para hacer mal? ¿Para salvar la vida o para destruirla? Porque en ese momento salieron corriendo para donde los políticos corruptos de su época a hacer alianzas para destruir a Jesús. Pero era el día de descanso. Pero para eso sí no era malo, ¿cierto? Mis hermanos, qué fuerte la religión, ¿no? Esa es la religión. Esa es la religión, ahí los ves. Cuando se trata de mi bien, de mi conveniencia, me involucro hasta con lo más torcido de este mundo. Pero ese es el mismo religioso que no puede ver que el otro se coma un grano de comida o que tome cualquier cosa porque ya lo está criticando. Esa es la religión. Esa es la religión. Podemos ver por qué Jesucristo trae verdadero descanso. Porque Jesucristo transforma y cambia el corazón. Una vez más, podemos ver cuál es la necesidad más grande del hombre. ¿Es económica? ¿Es física? ¿Es de salud? ¿O es del corazón? Por eso cuando Cristo trae descanso por medio de su palabra, el descanso que trae Cristo es al corazón. Transforma y cambia vidas. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 23:23, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Versículos que a veces le aplican a las personas, a los hermanos. No, mis hermanos, tengamos claro el contexto. Jesucristo quien trató así fue a los líderes religiosos. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Esos sí son los diezmadores más fieles, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Ellos son los que más dinero dan en las iglesias. La justicia, la misericordia y la fe, pero para tener misericordia son los más injustos, pero eso sí, son los más fieles de la congregación en diezmar. Pero para tener misericordia de alguien, para ayudar a alguien en necesidad, no, yo soy fiel con mis diezmos y allá el pastor que haga lo que quiera. Pero cuando se trata de ayudar a alguien, ahí sí cierran la mano. Para ser justos, los más injustos de todos, no tienen fe verdadera, no conocen la verdadera fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante? Para el religioso, ¿qué es lo más importante? El dinero, la prosperidad. Yo soy fiel porque si yo soy fiel, Dios me bendice. ¿Qué bendición ni qué nada? El dinero no es bendición. Cristo es la verdadera bendición. Así no tenga para dar una ofrenda, no importa, con tal de que mi vida se caracterice por la justicia, por la misericordia, por la fe verdadera. Mis hermanos, eso es lo que realmente importa. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Lo más importante no es el dinero. Lo más importante es tener misericordia y compasión. Esas personas diezmaban la menta, el comino y el eneldo,
las semillas más pequeñitas. Dicen los historiadores que contaban las semillas para que no les faltara ni una. Y dicen que a veces echaban unas cuantas semillas más por si de pronto se les había pasado. Pueden ver, pero para darle una de esas semillitas al que tiene hambre, para permitir que los discípulos de Jesús espiguen para saciar su hambre, ahí sí son los más críticos, son los más perversos, son los más malvados. Por eso quiero que veamos algo que Jesucristo les dijo en Mateo 12, 11 y 12, es donde está la historia, pero contada por Mateo. Este detalle no nos lo cuenta Marcos, pero es muy importante. Él le respondió a esos hombres: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Vaya que fueran ustedes los que estuvieran con la mano seca, a ver si ustedes no harían, no vendrían a que se les solucionara el problema. Vaya que fueran ustedes los que tuvieran hambre, a ver si ustedes no hubieran sido los que hubieran arrancado las espigas. Cuando son ellos, ahí sí ellos dicen no y ellos se justifican. Oh, pero cuando son los otros, mis hermanos, pueden ver, esa es la religiosidad. Literalmente, una vez más, es que yo ya no sé ni qué decir, es que no solo les mochó la cabeza, los descuartizó. Ah, vaya que fueran ustedes los del problema, a ver si no les importaría que fuera el día de descanso. Se les cae una oveja en un pozo, se olvidan que es día de descanso, la sacan porque hay que salvar a la oveja. Pero este hombre tiene la mano seca y lo están usando ustedes mismos en mi contra. Mis discípulos están saciando su hambre en el día de descanso y vienen ustedes a criticarlos y a condenarlos. No, que va. Uy, Jesucristo era fuerte, ¿no? Claro que así estoy como que yo hoy parezco enojado ahora o no, mis hermanos. Quiera Dios que sea una ira santa. Quiera Dios ayudarme a decir esto con gracia. Versículo 12. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Claro que sí. Sin embargo, podemos ver, Jesús los sanó y ¿qué salieron a hacer esos hombres? El mal. Salieron a intentar destruir al Hijo de Dios. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Lo consiguieron. Lo mataron. Lo colgaron en una cruz por hacer el bien. Esa es la realidad. Cuando tú y yo queremos vivir es conforme a la palabra. Mis hermanos, los que nos van a criticar más, los que nos van a odiar más, los que nos van a señalar más, los que van a retorcerse por este tipo de enseñanzas, ¿quiénes son? Los religiosos. Los religiosos. Hebreos 10:16, citando a Jeremías, el autor de los Hebreos dice: este es el nuevo pacto o el nuevo compromiso que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, dice Dios. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es simple. Cuando es Cristo el que obra en mi vida, Él pone en mi corazón obedecerle. Y si tú no obedeces, oro por ti. Pero yo no te voy a ir a matar. Yo no te voy a ir a aplastar. Y si sigues en tu pecado, pues me estás demostrando que no eres cristiano y ya te trato como un no cristiano, pero ¿qué puedo hacer yo? Ir a matarte, no puedo. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Eso es lo que hace Dios. Pone el deseo de obedecerlo a Él desde el corazón, sin que otro me esté empujando, sin que otro me esté criticando, señalando. Precisamente Romanos 13:10, y con este versículo termino, porque creo que es lo que resume esta enseñanza. El amor no hace mal a otros. Esa es la ley de Cristo, ese es el descanso que Dios nos da. Sabemos que Dios nos ha amado porque, mereciendo que Él nos aplastara bajo su justa ira, ¿qué hizo Él? Se puso en una cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos, para sufrir por nosotros, para hoy darnos el descanso más grande. Hay un rezo por ahí: dale, Señor, el descanso eterno. Saben, si tú y yo estamos en Cristo, no necesitamos morirnos, ya hemos descansado en Jesucristo. Él es el verdadero descanso. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Cristo nos amó. Cristo no vino a condenarnos, vino a perdonar nuestros pecados y a darnos un nuevo corazón para que descansemos verdaderamente en Él. Verdadero descanso es el título de esta enseñanza, pero es un descanso en la palabra de Dios, en el mensaje verdadero y completo. Por eso te animo, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, conoce todo el consejo de Dios, porque eso te traerá descanso. Pero recuerda que de ese libro y de cada enseñanza, Cristo es el centro, aquel que realmente nos lleva a descansar en el alma, en el corazón, porque Él es el único que nos puede transformar y cambiar y llevarnos aún hasta deleitarnos y sentir gozo, alegría y paz, verdadero descanso, aún obedeciéndole
y siguiendo sus mandamientos y sus leyes, que no son gravosos, que no son una carga, sino que al contrario, es verdadero descanso, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Esta es mi pregunta. ¿Has descansado en Cristo? ¿Has descansado en Cristo? Dejemos de mirar alrededor, mejor miremos a Cristo y veamos lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y mejor digámosle: Señor, yo ya no quiero sacar un día de descanso, el sábado o el domingo. Yo quiero todos los días descansar en ti, mi Señor Jesucristo. Pidámosle esto a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo a traernos el verdadero descanso. Cristo, en esta hora, espero que por tu gracia hayamos descansado en ti, sino que tú seas nuestro verdadero día de reposo. Cristo, que tú seas nuestro Sabbat, pero no un día a la semana, sino todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad. Padre, permítenos descansar en esta gracia maravillosa de Jesucristo, tu amado Hijo. Permítenos ser libres de la religiosidad. Permítenos vivir esta vida aún en esta tierra, la vida cristiana aún en este peregrinaje por este mundo, descansando, deleitándonos en ti, sintiendo gozo, paz. No mirando alrededor, criticando y señalando a los demás, sino más bien examinándonos a nosotros mismos y permitiéndonos ver que tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tráenos hoy gozo y libertad y paz para amarnos unos a otros verdaderamente. Ayúdanos, Señor, a vivir libres de los prejuicios y de esa crítica y señalamiento. Que si el religioso nos quiere criticar y señalar, al final descansemos, pues nada nos está quitando. Ya los religiosos mataron a Cristo, tu amado Hijo. Permítenos hoy descansar en que Él murió voluntariamente por nuestros pecados para llevarnos a disfrutar realmente no solo una vida aquí en esta tierra de libertad y gozo, para amarnos unos a otros y hacer el bien, sino que nos ha traído el verdadero descanso, el descanso eterno de saber que en tu amado Hijo Jesucristo tenemos la eternidad asegurada. Como lo cantábamos ahora al principio, nuestros corazones son insaciables, pero cuando llegas tú, Cristo, los sacias, los llenas, y ahora hay un futuro y esperanza fiel. Descansamos en tu amor, confiamos en tu gracia maravillosa. Permite que esto sea realidad en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que pueden llegar a escuchar esta enseñanza. Es nuestra petición, nuestra oración, tu descanso, tu verdadero reposo en Cristo Jesús. Amén y amén.